Bien, shalom, Shabbat shalom para todos. Bueno, vamos a dar inicio entonces No se a... escucha, hermano, no tiene audio. Activa su audio. Muy bien, toda. Bueno, reitero nuevamente, Shabbat shalom para todos, el Eterno los bendiga, los guarde. Vamos a dar Shabbat inicio shalom. al estudio de la Torá y ya se han hecho las lecturas. Ustedes han visto una porción muy interesante. Ya hemos empezado a hablar de nuestro padre Jacob, la anterior porción de la Torá, en porción Toldot, y hoy es una de las segundas porciones de la Torá donde nosotros vamos a seguir hablando de este grande de la Torá, el cual es nuestro padre Jacob. Es casi todo el libro de Bereshit se va a estar hablando sobre la vida de Jacob y bueno, como han dicho los Jajamim, los sabios del pueblo de Israel, Jacob va a ser el elegido. Si bien todo comienza con nuestro padre Abraham, con él se confirma un pacto, pero el pueblo va a venir en sí de entre Jacob y de su descendencia. Y es en esta porción de la Torá en que ya empezamos a ver parte de la descendencia de Jacob, casi las 12 tribus, faltaría solamente Benjamín, que se va a estudiar en la próxima porción de la Torá. Pero Jacob sí es el elegido, es donde Hashem va a empezar a trabajar y va a empezar a manifestar lo importante que es vivir la Torá. Y un aspecto que va a tener Jacob, nuestro padre, es que él va a salir de la tierra de sus padres. Esto lo estábamos viendo el día martes en el estudio que llevamos semanalmente de la Torá, y él sale al exilio. Es decir, nuestro padre Jacob, a diferencia de Abraham Avinu y a diferencia de Isaac, él va a tener que someterse a la voluntad del Eterno, pero en el exilio. Y como ya han dicho nuestros sabios, han dicho los sabios del pueblo de Israel, las obras de nuestros padres son una sombra, es decir, son un ejemplo para las futuras generaciones. En otras palabras, todas las pruebas, las situaciones por las cuales pasaron nuestros padres, es algo que se va a manifestar también en el futuro para las futuras generaciones. Y es por eso que al llegar a esta porción de la Torá, cuando nosotros estudiamos a Jacob y vemos cómo Jacob sale de la casa, de la tierra de sus padres por mucho tiempo, y en la próxima porción de la Torá, y también en parte de esta porción de la Torá, se le va a decir que él haga un retorno. Y es por eso que la Haftará, la porción de la lectura de los profetas que se escoge para este Shabbat, para esta porción de la Torá Vayetze, es la porción del profeta Oseas. Vemos nosotros que el profeta Oseas va a hacer un llamado para que retorne Israel. Vuelve Israel a Adonai tu Elohim y que traiga palabras de súplica. Y bueno, esa es la forma del retorno que se va a dar con el pueblo de Israel. Y recordemos que el profeta Oseas le va a hablar a Israel cuando el pueblo de Israel vive en Israel. En otras palabras, el retorno al cual hace alusión el profeta Oseas es un retorno a vivir nuevamente en la tierra de sus padres, en el sentido de vivir como los padres. Y es por eso que también el profeta Malaquías va a establecer que en el futuro Eliyahu, es decir, previo a la redención, perdón, ¿alguien quiere ingresar? Previo a la redención, el profeta Eliyahu o el espíritu de Eliyahu va a hacer que el corazón de los hijos vuelva hacia el de los padres y el de los padres hacia los hijos. Es decir que este llamado que hace Oseas en la Haftará a los hijos de Israel, es decir, Jacob, que sale de la casa de sus padres y que luego tiene que volver, va a estar precedido por una situación especial, que es volver a la Torá de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el profeta Malaquí dice que el corazón de los hijos volverá a los padres, está hablando en el contexto del pueblo de Israel. Es decir, que los hijos de Israel tienen que volver a los padres. Y nosotros sabemos que los padres del pueblo de Israel son Abraham, Isaac y Jacob.
de tal manera que en este tiempo nosotros podemos ver actuar también a esta profecía de Malaquí, cuando vemos a muchos de nuestros hermanos entre las naciones que están saliendo de un sistema, el sistema que no es de acuerdo a la Torá, y se están encaminando con el llamado que hace Oseas a Israel a volver a Adonai, nuestro Elohim. Y entonces ese volver es lo que dice Malaquí, que el corazón de los hijos volverá al de los padres, la prudencia de los hijos volverá al de los padres, y los padres también volverán hacia los hijos. Es decir, que hoy se está produciendo este mover profético que nos traen estos profetas del Eterno, en el sentido de que muchos de nosotros estamos escuchando esta voz: vuelve, oh Israel. Y es por eso que hoy hablamos de este patriarca Jacob, quien va a salir al exilio, y en el exilio va a tener que experimentar la Torá de una manera como hoy nosotros también la estamos experimentando. Es decir, como ha dicho también el profeta Habacuc nos va a decir: el Sadik por la fe obediente vivirá. Y cuando estas palabras las dice el profeta Habacuc, nosotros entendemos que están en pleno exilio babilónico. Es decir, el pueblo de Israel está en el exilio, pero Habacuc nos trae esta alusión porque el hijo de Israel tiene que vivir la Torá no solamente en la tierra de Israel, sino que también tiene que esforzarse por vivirla en el exilio. Y es por eso que Habacuc nos insta a que no importa las circunstancias en las que nos encontremos fuera de Israel, nuestra obligación y el propósito por el cual vive Israel es para serle fiel y obediente a Hashem y a sus misbot y a la Torá que Él nos entregó. En ese sentido, vamos a ver a nuestro padre Jacob salir de la tierra de sus padres para dirigirse a la tierra, al exilio. Y en el exilio, él aún a pesar de muchas dificultades y de muchas situaciones de prueba que ha podido experimentar, él va a vivir la Torá. Y es por eso que los Jajamín dicen: Jacob es el elegido. Jacob es el elegido porque en el exilio no es fácil vivir la Torá. En el exilio uno tiene que amoldarse a algunas regulaciones propias de cada nación, pero no debe de negociar bajo ningún principio los principios establecidos por la Torá. En ese sentido, Jacob, nuestro padre, que obviamente fue un hombre que estudió Torá, que se esforzó, honró a sus padres, sustentó a sus padres, trabajó con sus manos. Él también era un pastor, él también cuidaba ovejas, como Abraham, nuestro padre. Era un hombre que no desperdiciaba el tiempo, le dedicaba el tiempo necesario a lo material, pero por sobre todo él era un hombre que estaba en las tiendas, se esforzaba por estudiar la Torá, y algunos van a decir que él no solamente estudiaba Torá de Heber, en la tienda de Heber, sino que también él estudiaba y escuchaba la Torá de su abuelo Abraham. Él se fortaleció con la Torá para poder vivirla, pero llegado el momento del asedio que va a tener por causa de su hermano, quien se siente engañado por Jacob y el cual establece que lo va a matar una vez que sus padres descansen, entonces que Jacob tiene que ser exiliado, tiene que salir al exilio. Pero antes de salir al exilio, recordemos las instrucciones de Yitzhak, le va a pedir a Jacob que por favor no tome mujeres de las culturas paganas, sino que vaya a la tierra de su madre, al lugar donde él también tomó esposa, y al lugar donde su abuelo, el abuelo de Jacob, también tomó esposa, y tiene que ir a buscar esposa a ese lugar. ¿Y qué es lo que va a hacer Jacob? Va a tener que salir exiliado, no contra su voluntad, todo contra su voluntad, porque él ya había aprendido Torá, él sabía de los compromisos que tenía al poder haber adquirido la bendición de la Bejorá, de la primogenitura, al haber siempre toda su vida anhelado el servicio divino al Eterno. Pero él, cuando ya tiene todas las condiciones, él es un hombre que vive bien con sus padres, él es un hombre que tiene el sustento asegurado mientras vive con sus padres, y en un momento tiene que salir. Una vez que él entiende que tiene que salir para perpetuar el pacto que el Eterno había establecido con Abraham,
Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Él va a tener que dejar su zona de confort. El Midrash, y esto lo estábamos viendo el día jueves, el Midrash nos va a decir que Jacob, cuando sale, él sale con posesiones, pero inmediatamente sale, ya se le presenta una dificultad. Esto nos traen los sabios, por supuesto, y el problema que se le viene a Jacob es que viene un hijo de Esab, habiéndose dado cuenta Esab de que Jacob está huyendo, entonces manda a uno de sus hijos para matarlo, Elifaz. Lo interesante es que Elifaz era alumno de Jacob, es decir, el moré de Elifaz, el que le enseñaba los principios de la Torá a Elifaz, así como Abraham se los enseñó obviamente a Esab y a Jacob, así también Jacob enseñó a su sobrino Elifaz a los principios de la Torá. Jajamín dicen que cuando Elifaz recibe la orden de Esab de matar a Jacob, él obedece a su padre. Obedeciendo a su padre, llega a encontrarse con Jacob en el desierto, mientras Jacob está huyendo con sus posesiones y está yendo a cumplir el propósito por el cual su padre lo envía a buscar esposa, a establecer una familia donde va a venir una descendencia, y esta descendencia va a ser la receptora de las promesas hechas a Abraham. Es que Elifaz se encuentra con una disyuntiva, y la disyuntiva es la siguiente. La Torá sabemos que nos ordena a honrar a los padres, pero también la Torá nos enseña a honrar a los maestros de Torá. Entonces, él tiene que ver qué hacer, si obedecer a sus padres, o en este caso, matando a Jacob, o respetar a su moré, a su rabino. Esa es la disyuntiva en la que se encuentra Elifaz. Obviamente él está decidido a obedecer a sus padres, y es en ese momento que Jacob le va a decir: está bien, tú vienes para matarme, pero mira, he sabido que un pobre que no tiene nada en el desierto es como si estuviera muerto. Lo que vamos a hacer es: quédate tú con todas mis posesiones, yo no me quedo con nada, y así, como se nos enseña, estaré como muerto. Y Elifaz, que es su alumno de Torá, ve una solución aplicable y dice: es cierto, y eso es correcto, de esa manera tú estarás muerto, y yo no deshonraré a mi padre, y tampoco deshonraré a mi maestro. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede en esta situación de la huida de Jacob? Jacob se queda absolutamente sin nada. Eso es lo que van a traer los sabios. Ese es el contexto de la huida de Jacob de la casa de sus padres. ¿Y por qué traen este contexto los sabios del pueblo de Israel? Porque recordemos que cuando Jacob más adelante se va a encontrar con Labán, su tío, y el que va a venir a ser su suegro, él no trae nada, él no tiene nada. Jacob, un hombre que trabajó muy duro mientras vivía en la casa de sus padres, un hombre que tenía mucha sabiduría, al momento de encontrarse con su tío y luego suegro Labán, él no tiene nada. Entonces Jajamín explican que esta situación se da por el despojo que le va a hacer Elifaz a cambio de preservarle la vida. ¿Qué pasa? La Torá nos va a decir, y lo leyó nuestro hermano, lo voy a leer un poquito, no sé si es que ustedes están con una versión de la Torá en sus manos. Dice: y Jacob salió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. Y bueno, cuando se dirigió hacia Harán, es decir, Harán es el lugar donde vive y va a radicar la familia, el hermano de Raquel, que es Labán. Y dice que él sale de Beersheba rumbo a Harán. Cuando nosotros analizamos la cronología de los eventos de la Torá, nos vamos a dar cuenta que aparentemente la Torá oculta el tiempo en que le va a tocar llegar a Jacob desde Beersheba hasta Harán. Y nosotros habíamos determinado que son 14 años que van a quedar de diferencia entre la salida de Beersheba y la llegada de Jacob a Harán. En ese lapso de tiempo, en ese espacio de tiempo,
es que Jajamín nos van a decir que Jacob, al quedarse despojado de todo y no poder continuar su viaje directamente hacia donde Haram, él va a decidir ir a la tienda de Heber y fortalecerse en el estudio de la Torá por un tiempo, a fin de que pueda nuevamente tener los medios de poder ir rumbo a Harán. Pero Jajamín van a ser un poco más estrictos, más meticulosos y detallosos, y los Jajamín nos van a decir el hecho por qué Jacob no se dirige directamente a Harán, sino que se desvía por un tiempo a fortalecerse en la Torá, es porque él sabe que el estudio de la Torá es lo que protege al ser humano, como lo han dicho nuestros sabios. Solamente el estudio de la Torá protege. Es una persona que no estudia frecuentemente la Torá, está expuesto a que el Yetzer Hará lo pueda doblegar y lo pueda engañar. Pero Jacob, como hemos dicho, es el elegido. Es el elegido porque él sabe que para poder establecer un pueblo al servicio del Eterno es como un árbol que va a dar buenos frutos. Si en el inicio de la formación del árbol, es decir, en el estado de la semilla está dañada o tiene alguna imperfección, entonces el árbol posiblemente que se va a desarrollar a través de esa semilla puede llegar a ser imperfecto. Entonces Jacob no quiere correr ese riesgo. Él sabe que a través de él se va a empezar a gestar el pueblo de Israel, y para que ese árbol, ese olivo, dé buenos frutos, la semilla no debe tener imperfecciones. Y por eso es que Jacob se va a dirigir a fortalecerse en el estudio de la Torá, porque él sabe que cuando se relacione con su tío Labán, el cual representa un grado de impureza, los Jajamín son muy críticos con Labán. Van a decir que Labán es un embaucador, es un hombre que engaña, que estafa, que sobresale porque él sabe usar otros aspectos que están relacionados con la impureza, como la hechicería, como el poder consultar terafines, un tipo de idolatría muy baja en ese tiempo. Y entonces Jacob entiende y sabe todo eso, y antes de tener un contacto con la impureza, ¿qué es lo que va a hacer Jacob? Jacob va a la tienda de Heber a fortalecerse en el estudio de la Torá, porque recordemos nuevamente este principio: la Torá protege al que la estudia. Y este principio lo van a traer los Jajamim en función a lo que dicen de Adán Harishon, Adán el primer hombre, que siendo creado conforme a la imagen y semejanza del Eterno, teniendo un nivel espiritual muy elevado, en él se manifestaba el esplendor de la espiritualidad muy elevado, y también la parte material en un aspecto puro muy elevado. Así era Adán Harishon. Sin embargo, en esos niveles espirituales muy elevados, Adán Harishon, el ser humano, fracasó y no se pudo mantener totalmente fiel a la voluntad de Hashem, y por eso fue expulsado del Gan Eden. Ahora Jajamín analizan y dicen: ¿cómo puede ser que un hombre o un ser tan elevado espiritualmente pueda haber sido engañado por el Yetzer Hará, por la mala inclinación que en ese momento no estaba en su interior, sino estaba fuera de él? Bueno, Rab David Pinto Haniná nos va a explicar que una de las causas de la caída del primer hombre, de Adán Harishon, fue porque él no tuvo el tiempo para el estudio de la Torá. Él conocía los niveles de pureza, los niveles de servicio, pero no fue protegido porque él no tuvo el tiempo necesario para el estudio de la Torá. Y es por eso que Jajamim nos van a decir, y entre ellos también Rab David Pinto Haniná, nos va a decir que el estudio de la Torá protege a la persona de la mala inclinación. Por eso Jacob no va directamente a tener contacto con la impureza, sino que Jacob va a establecer, obviamente, el fortalecimiento en la Torá. Y es por eso que de esa manera ya vemos que Jajamín solucionan dos aspectos: por qué Jacob llegó sin nada ante su tío Labán, y también dónde queda ese tiempo, ese espacio de tiempo que no se lograba llegar a determinar, sino por este aspecto, porque Jacob, antes de poder ir a
a encontrarse con su tío, tuvo que pasar un tiempo de estudio y fortalecimiento de la Torá en la tienda del Sadí, en la tienda de su maestro, que vendría a ser Eber. Entonces, Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Contempla todo aquello: la persecución de Elifaz, cómo lo despojan a Jacob, y los 14 años de vida que la Torá oculta en este espacio para que Jacob pueda irse a fortalecer en el estudio de la Torá. Y ese es nuestro Padre. Él es la semilla y no quiere que el árbol crezca defectuoso. Entonces, como dicen los hajamim, así como un padre de familia va a poder sobresalir, es decir, va a poder tener éxito en la crianza de sus hijos, siempre y cuando desde el principio, desde los comienzos, pueda cuidar a su hijo en el camino de la Torá. Si esa semilla se va desarrollando más adelante sin defectos, entonces podrá ser un árbol en el campo que dé frutos buenos. Pero si en el proceso de la educación del niño no se invirtió el esfuerzo necesario para cuidarlo, para regarlo, entonces, y no se tuvo cuidado en los orígenes de la educación del niño, lo más seguro que ese niño va a crecer, va a ser su hijo, pero no va a traer frutos adecuados o frutos que esperamos. Por eso Jacob nos quiere enseñar a nosotros que todo está en la raíz. Todo está en los fundamentos, todo está en los principios. Y los principios es que nosotros podamos instruir al niño en el camino de la Torá, y nosotros mismos, que somos los que vamos a instruir a nuestros hijos, poder fortalecernos en la Torá. Un padre debe fortalecerse en la Torá para actuar de acuerdo a la Torá, y que cuando su hijo vea el comportamiento de sus padres, pueda imitarlo y sobre esa base poder seguir elevándose en el servicio al Creador. Esto es muy importante. Bien, en ese contexto también va a ingresar esta parte que dice que Jacob llegó a un lugar. Ya lo explicaron muy bien nuestros hermanos el día del estudio, el día martes. Y ese lugar al que va a llegar es Macom, un lugar especial. Decía nuestro hermano Pablo, según lo que comentan los sabios del pueblo de Israel, que Hashem va a hacer que llegue rápido a ese lugar, cuando le pudo haber tomado mucho tiempo, pero Hashem lo va a transportar directamente a ese lugar, y en ese lugar Jacob, lo tengo aquí en la pantalla, dice: pasó la noche, pues el sol se había puesto, y tomó piedras en el lugar y las dispuso alrededor de su cabeza, y se recostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que había una escalera colocada sobre la tierra, y cuyo extremo llegaba hasta el cielo. Y he aquí que ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Y he aquí que el Eterno estaba parado sobre él, y dijo: yo soy el Eterno, Elohim de Abraham tu padre, importante, y Elohim de Isaac, y la tierra sobre la cual yaces, a ti te la daré y a tus descendientes. Tu simiente será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur, y todas las familias de la tierra se bendecirán en ti y en tu descendencia. He aquí que yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y te devolveré a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que hayas hecho lo que he hablado a tu respecto. Bien, antes que se despierte Jacob, es importante analizar estas palabras. Jacob llega a un lugar, y este lugar es un lugar especial. Esto de que los tzadikim llegan a lugares especiales de forma sobrenatural no es extraño en el Tanakh ni en el Keter. Por ejemplo, vamos a ver en un momento que Eliyahu se transporta mucho más rápido que los carruajes del ejército del rey Ahab. También vamos a ver en una oportunidad en el Keter Felipe, que es transportado de un lugar a otro lugar por la necesidad de que un etíope estaba estudiando las escrituras y no las podía entender. Es decir, son transportados de un lugar a otro lugar de forma milagrosa, y se puede llegar rápidamente a otros lugares. Esto no es extraño en el contexto del Tanakh y del Keter. Hay situaciones de esa manera. No es de extrañarnos lo que entonces dicen los sabios, de que
Hashem hizo que rápidamente Jacob en su vida llegase a este lugar. Este lugar que es especial, no es cualquier lugar. Este lugar es el que dicen, por ejemplo, algunos dicen que es el lugar donde el Eterno formó al ser humano. Es el lugar donde el Eterno conformó por primera vez el cuerpo del ser humano, insufló vida sobre él y este fue un alma viviente. Otros dicen que ese es el lugar donde Abraham Avinu fue probado la 10ª vez con la atadura de Yitzhak. Ese es el lugar donde Yitzhak iba a ser ofrecido en obediencia al Eterno, pero que el Eterno no lo permitió, sino que proveyó un sustituto y fue un carnero el cual se pudo poner en ese lugar. Entonces, este es un lugar muy especial. Es el lugar donde más adelante, y lo vamos a saber por el contexto de la lectura que hoy se dio, es el lugar donde se va a construir la casa de Elohim, porque Jacob va a llegar a esa conclusión. En el nivel elevado de entendimiento de Jacob, Jacob se va a dar cuenta que ese es el lugar, es una puerta del cielo y es la casa de Elohim, por lo cual entendemos que en el futuro Shlomo Hamelech va a poder establecer en territorio de Benjamín el Beit HaMikdash. Y el primero y el segundo. Es el lugar donde se va a establecer, obviamente, la presencia divina va a morar en el primer Beit HaMikdash, donde va a descender y se va a manifestar entonces de esa manera la casa de Elohim, que es una puerta del cielo, es una conexión de esta creación, de este mundo, con la creación que está en mundos superiores. Entonces, llegó a este lugar, que es un lugar especial, y él va a recoger 12 piedras, y estas 12 piedras, algunos han dicho que son las constelaciones, las fuerzas que van a traer las constelaciones. Y hay otra opinión que dice, no, esto representa a los 12 patriarcas que muy pronto van a empezar a manifestarse en este mundo a través de la descendencia de Jacob. Y luego del sueño vemos que ya no se habla de piedras, sino de una sola piedra, es decir, todo se vuelve una sola piedra y es esa piedra que va a ungir nuestro padre Jacob. Lo interesante de esta unción, es decir, de esta consagración, de esta piedra que va a ser Jacob, es que Jacob no tenía posesión alguna, no tenía medios algunos, ni siquiera no tenía nada. ¿De dónde aparece el aceite para que él pueda ungir esa piedra? Bueno, la única interpretación posible a la cual llegan los sabios es que ese aceite es provisto desde el cielo. Esta piedra es ungida con un aceite el cual no poseía Jacob, pero Jacob obtiene ese momento y consagra. Es por eso que se dice que esa piedra, algunos dicen que existe hasta el día de hoy, esa piedra que ungió Jacob es la piedra fundamental, la piedra angular de donde se va a edificar el Beit HaMikdash. Entonces, esa unción con un aceite especial, un aceite que viene de Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, y esa piedra, en otras partes, nos lo van a hacer saber no solamente el Tanakh, sino también el Keter, esa roca va a ser Mashiach. Y Mashiach es ungido. Entonces, la roca, la piedra angular, que es la piedra fundamental del santuario, alude a Mashiach porque Mashiach es el objetivo del servicio Hashem. Es decir, que Mashiach va a elevar el servicio a un nivel de unidad con el Eterno. Y eso es lo que pretende enseñar el Beit HaMikdash. El servicio de unificación, de elevación, de unir los mundos superiores con este mundo al servicio de Hashem, será por medio del Beit HaMikdash, las oraciones, los rezos, los korbanot, pero por sobre todo la obediencia. Y entonces es muy interesante entender todos estos aspectos que nos dicen los sabios, porque ese aceite aparece de la nada. Jacob no tiene nada, fue despojado y lo proveyó obviamente el Eterno, Hakadosh Baruj Hu, para que pueda él mismo establecer una piedra fundamental y realizar un pacto con el Eterno. ¿Cuál es el pacto con el que termina este relato? Es que Jacob, si el Eterno lo protege, si el Eterno lo hace prosperar, cuando
vuelva Jacob a la tierra, entonces hará un macer de todos sus bienes. Bueno, eso fue un pacto que hizo Jacob con nuestro Elohim. Pero ahora quisiera enfocarme un poco a las palabras que le va a decir Elohim, o que recibe Jacob en el sueño. Porque dice, Bereshit 28:12, y soñó, y he aquí que había una escalera colocada sobre la tierra, cuyo extremo llegaba hasta el cielo. Y he aquí que malajim de Elohim subían y bajaban por ella. Y aquí el Eterno estaba parado sobre él y dijo, yo soy Hashem, Elohim de Abraham, tu padre, y Elohim de Yitzhak. La tierra sobre la cual hoy estás parado, a ti te la daré y a tu descendencia. Tu simiente se multiplicará como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oeste. Permítame, ¿alguien quiere ingresar? Muy bien. Decíamos, tu simiente será como el polvo de la tierra y tú te extenderás hacia el oeste y el este, el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra se bendecirán en ti y en tu descendencia. Bueno, aquí hablamos un poco sobre la escalera de Jacob. Antes quisiera compartir algo que se escribió para la revista. Seguramente ustedes ya tienen la revista Orot, que fue publicada esta mañana. Hay un artículo que se llama El Mashiach la Parashá. Y se nos va a hablar acerca de un concepto muy importante. ¿Por qué la escalera la ve Jacob? ¿Y por qué ve en esas escaleras, Sulam en hebreo, va a ver a malajim, que en algunos casos descienden y en otros casos ascienden? El texto de la Torá dice que soñó un sueño y he aquí una escalera colocada sobre la tierra y cuyo extremo llegaba hasta el cielo, y he aquí ángeles del Eterno subían y bajaban por ella. ¿Necesitan los malajim descender por una escalera? ¿La escalera se hizo en función de la necesidad de los malajim? Es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta es obviamente no. Entonces la escalera va a representar algo. Jacob está viendo que la escalera se conecta con la tierra, la parte material, y el extremo superior está en los Shamayim, en el cielo, pero por encima de eso está el Eterno. La escalera, Sulam, entonces tiene un significado. Primero, bueno, en una oportunidad hablamos de que los ángeles no bajan y suben por la escalera, sino por causa de Jacob. Esto lo vimos el año pasado. Pero hoy también quisiéramos abordar otra temática importante con relación a la escalera. La escalera es el medio que conecta los mundos, tanto los mundos superiores como los mundos inferiores. Es decir que la escalera representa una conexión. Es un medio por el cual el ser humano puede descender. Y aquí es donde quiero leer esto que tenemos en el artículo publicado. Dice... Sobre este tema, los comentaristas dicen que la escalera simboliza al hombre, que se entienda bien esto ya, que está colocado en la tierra de pie sobre sus propios pies, pero por la fuerza que va adquiriendo a través del servicio al Eterno, puede alcanzar alturas o niveles muy elevados, inclusive llegar al cielo. El ser humano, como todos saben, solo puede vivir en este mundo. El otro mundo es un mundo de reposo, donde las malas inclinaciones no tienen su lugar. Está reservado solamente para el mundo, los mundos superiores, para los malajim, pero también para los sadikim y para todos aquellos que se prepararon en este mundo para merecer el mundo por venir, el mundo espiritual. ¿Qué es lo que quieren decirnos los hajamim? Sigo leyendo y dice... Lo que quieren decirnos los hajamim es que el sueño de Jacob está conectado al ser humano con la elevación en el servicio al Boré Olam, al creador del universo. Y esto es posible solamente si podemos ascender paulatinamente por la escalera. Ahora identifiquemos quién es la escalera. Para comprender de mejor manera este concepto, dentro del judaísmo hay una referencia a un tipo de personas especiales que se destaca por su vida de piedad. Es decir, una vida con temor al Eterno.
Estos hombres tienen una vida de entrega al servicio de Hashem muy elevado y apego a los mandamientos de la Torá. Y todo esto solamente por amor a Hashem y por amor al prójimo también. Es decir, que estas personas se consagran de manera especial al servicio del Eterno, obedeciendo su Torá, obedeciendo sus mandamientos, pero también por amor a Él y por amor al prójimo, porque ve que necesitan ayudar al prójimo. Este tipo de persona es lo que se conoce como el Tzadik. El Tzadik. Entonces, el concepto dentro del judaísmo del Tzadik es uno que se dedica al servicio del Creador, estudioso de la Torá, trata de refinar sus cualidades de acuerdo a la Torá, por la necesidad de servir adecuadamente al Eterno y ayudarle a su prójimo cómo servir adecuadamente al Eterno. Dice además, el rabino Jacob Immanuel Shohet nos explica: el tzadik es esencialmente una persona espiritual. El tzadik dedica esfuerzo para unirse hacia la realidad espiritual. Por otro lado, también es un alma, escuchen bien, es un alma en un cuerpo que vive en este mundo. El tzadik es un alma que vive en el cuerpo físico en este mundo y que también lo une a la tierra, es decir, es un ser humano. En ese sentido, entonces, el tzadik se convierte en un mediador, en un intermediario En ese sentido, el tzadik se convierte en un intermediario. Él es el denominador común que es capaz de unir el mundo físico con el mundo espiritual. Es capaz de unir el cielo con la tierra. Y así se convierte en un fundamento de la creación. Escuchen bien. Recordemos nosotros que la creación no se destruye gracias a los tzadikim. Ese es un fundamento de la Torá. ¿Por qué? Porque si no existieran los tzadikim, no habría forma de revelar lo espiritual en este mundo. No habría forma de corregir la corrupción en este mundo. Gracias a que los tzadikim existen, gracias al mérito de los tzadikim, que son capaces ellos de elevarse en cuanto al servicio del Creador, se elevan en cuanto al servicio del Creador, y de esa manera nos ayudan a nosotros a encontrar el camino de conexión con la fuente de la existencia en el mundo espiritual, que es el Boré Olam, es el Creador. Es decir, que cuando encontramos a un tzadik y nos apegamos a sus enseñanzas, como Él ha transitado por este camino de unificar los mundos, Él también nos va a guiar a nosotros a unificarnos con el Eterno. Es por eso la importancia de los tzadikim. Y gracias a los tzadikim es que el mundo no se destruye. ¿Por qué? Porque nos conecta con las fuentes superiores, y a través de conectarnos con las fuentes superiores, nosotros podemos encontrar corrección a nuestro comportamiento y empezar a elevar nuestro servicio al Creador. Entonces, une todos los mundos, todas las emanaciones que fluyen de un mundo a otro, incluso desde lo más alto, van a pasar por medio del tzadikim para ser manifestado en nosotros. Una vez yo escuché a un hermano no recuerdo bien si era de Costa Rica, yo recién estaba empezando la Torá, y cada vez que le hacían una pregunta en el movimiento de las raíces hebreas, donde yo empecé, y cada vez que le hacían una pregunta, como él sabía mucho conocimiento de Torá, siempre nos decía esto: miren, es muy difícil responder esta pregunta. Las preguntas eran sencillas, pero él decía, es muy difícil responder estas preguntas porque yo tengo que aterrizarlo en un lenguaje muy bajo para que ustedes lo entiendan. Bueno, a veces cuando nosotros tenemos mucho conocimiento de Torá, la gente no nos entiende porque nos falta esa forma de explicar las cosas para que otros puedan entender. Es decir, bajarnos a un nivel de entendimiento para que las personas con poco conocimiento puedan entender las palabras de la Torá. Es eso lo que él nos decía. En ese sentido, el tzadik hace eso. Los tzadikim van a hacer eso. Van a utilizar palabras, van a utilizar enseñanzas, van a utilizar mensajes en un nivel tan sencillo, comprensible para cualquier persona, pero van a enseñar enseñanzas muy profundas.
Y es por eso que los tzadikim se van a valer en algunos momentos de los mashal, de las parábolas, para a través de enseñanzas alegóricas muy sencillas, puedan transportarnos a elevados conocimientos de revelación de la Torah. Esa es la función del tzadikim. Es decir, descender a un nivel común y elevar a todos en el servicio a Hashem. Y eso es la escalera. Ese es el sulam. Jacob está viendo que la escalera tiene sus pies en la tierra, pero su conexión es en el cielo, y por encima de eso está el Eterno. Y algo más que ve Jacob, ve a Malachim ascender y descender. ¿Qué representan que Malachim ascienden? Bueno, los Malachim no ascienden por la escalera, obviamente, no necesitan de la escalera. Estamos diciendo que la escalera es un medio de elevación del ser humano que vive en este mundo para el servicio al Creador. Hay que ascender, y eso es solamente posible por medio de los tzadikim. Pero hay también en el sueño hay otra visión, o sea, hay otro elemento, son los malachim, que ascienden y descienden. Estos malachim que suben y bajan, como que no se entiende. Si los malachim están en los mundos superiores, la Torah hubiera dicho: los malachim descienden y luego ascienden. Pero el texto de la Torah dice que ascienden y descienden. Y gracias a esa forma de ver las cosas en el texto escrito de la Torah, que Jajamim nos van a traer algunas explicaciones interesantes. ¿Qué es lo que está soñando Jacob? Y dice, él por la nebuá, por revelación profética, lo que está enseñando es que está viendo ascender personas. Está viendo ascender seres humanos que por el grado de servicio que tienen apego hacia el Eterno, son considerados como malachim. Ahora, ¿en qué parte de la Torah se considera a los seres humanos como malachim? Bueno, Jajamim van a decir solamente los hijos de Aarón. Aarón HaKohen y los hijos de Aarón. Es decir, los sacerdotes, los Kohanim, son considerados como malachim. ¿Por qué? Porque no tienen parte en este mundo. Ellos se dedican totalmente al servicio del Creador. Entonces ellos son como malachim. Y Jajamim van a interpretar y van a decirnos, entonces estos malachim que ascienden por la escalera son los Cohen que vendrán de sus entrañas, de su simiente, de su descendencia. Son los sacerdotes que servirán al Eterno. Y tienen turnos, por eso en algún momento unos suben para cumplir su servicio y en otro momento otros descienden porque cumplieron ya su turno. Y por eso lo que nos tratan de explicar los sabios, que lo que está viendo ahí Jacob es el servicio en el Beit HaMikdash. Lo que conecta al Eterno con los hijos de Israel y por consiguiente a través de los hijos de Israel a todo el mundo, porque los hijos de Israel van a ser una nación de sacerdotes y de luz para todo el mundo. Todo el mundo en algún momento va a servir al Creador de acuerdo a cómo el pueblo de Israel nos enseña a servirlo. Entonces, por eso es que Jacob ve a malachim que suben y luego bajan. Y otros van a decir, el Midrash, sobre todo los Jajamim del Midrash van a decir, estos malachim representan no solamente a los Kohanim, sino que representan otra cosa. ¿Y qué es lo que representan? A los exilios del pueblo de Israel, porque Jacob está fuera de Israel y fuera de Israel va a recibir este sueño. Y este sueño, van a decir el Midrash, nos va a hablar acerca de los exilios del pueblo de Israel. Y es más, son un poco más intrépidos los Jajamim y dicen lo que ve Jacob son a 4 malachim. El malachim de Babel, que en un momento sube, pero luego cae, desciende. Luego va a haber a otro malachim, este es el malachim de los asirios, de los medopersas,
que van subiendo, 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 pero luego caen. Hasta que viene el Malachim de Yaván, esto es Grecia. ¿Y qué va a pasar con estos griegos? También van a subir, van a subir, van a subir, van a subir. Llega un momento, pero también caen, también descienden. Pero cuando ve al cuarto Malach que sube, 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 y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, se preocupó Jacob. Se preocupó Jacob. Nosotros sabemos que estos 4 Malachim, el Malachim de Babel, el Malachim de los medopersas, el Malach de Yaván, y este cuarto Malach, que es el Malach de Edom, representan a los 4 exilios que como pueblo va a experimentar Israel. Y esto se conecta precisamente con el sueño de otro Naví, de otro profeta, que es Daniel. Daniel va a ver una estructura, una imagen, una estatua que va a estar conformado por diferentes elementos: oro, plata, cobre y hierro, y al final hierro mezclado con barro. Y Jajamín van a decir, esto alude al sueño de Jacob. El primer Malach es el exilio de Babel, de Babilonia, que por un tiempo se mantuvo muy fuerte, pero luego se desintegró, y luego surgió otro imperio que hostigó a los hijos de Israel, que fue el imperio de Medo-Persia, y también fue muy esplendoroso, pero también decayó, y con el otro imperio que surgió, que es el imperio griego. Y el imperio griego también surgió, también causó mucho daño al pueblo de Israel, pero vino el cuarto imperio, el cuarto reino de este mundo, que es el imperio de Edom, que es el imperio de Roma, y no es como nos han enseñado en la historia del mundo en general, de que ya desapareció el imperio romano. No desaparece, sino que el imperio romano se va a transformar en lo que va a ser un imperio religioso. Hay una transición entre un reino totalmente sanguinario y desalmado, como es la visión de la cuarta bestia de Daniel, una bestia horrible en extremo, que no se podía comparar a las otras bestias que había visto también Daniel, al león con alas, al oso que cojeaba o al leopardo de 4 cabezas, sino que esta cuarta bestia es casi imposible de describir, muy horrenda, pero en realidad nunca desapareció, sino que simplemente mutó, se transformó. Y esto lo vemos en la historia a través de lo que ocurrió ya en el 4º siglo de la era común, donde el imperio de Edom, el imperio de Roma, va a sufrir una transición a un imperio religioso, y donde nace el cristianismo, donde nace la religión universal y la que nosotros conocemos como catolicismo, porque católico significa universal. Y de ahí viene el cristianismo. Y el imperio romano y su forma de pensar no desaparece. Es más, a través del cristianismo es que todavía se hostiga al pueblo, a los hijos de Jacob, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y se programan inquisiciones para exterminarlo, y se programan expulsiones, se arrebata de sus bienes. Y eso es lo que ve Jacob. Este ángel sigue subiendo en el tiempo, sube, 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 y no puede ver su fin por mucho tiempo, y se horroriza, porque él entiende que son los exilios a los cuales van a estar sometidos sus hijos. Pero él también entiende en un momento que ese ángel, el Malach de Sab, el Malach de Edom, el Malach de la cultura romana, que ahora es religiosa y se ha expandido en todo el mundo a través del cristianismo, también va a caer. ¿Cuándo va a caer? O mejor dicho, también cae, también desciende. ¿Cuándo desciende?
cuando aparece Mashiach. Y Mashiach, ¿quién es Mashiach? Un hijo de Jacob. Y por eso Jacob vuelve, a pesar de que está asombrado, por lo menos tiene esa esperanza, porque este ángel también desciende. Entonces, estamos viendo varios elementos que nos van a servir nos van a llegar a servir para determinar qué significa este sueño. La escalera son los tzadikim, los malachim pueden ser los sacerdotes del pueblo de Israel que van a servir al Eterno, ascendiendo y descendiendo por turnos. Y también Jajamín perciben aquí los 4 exilios a los cuales va a ser sometido el pueblo de Israel, como lo dice Bereshit capítulo 1-2, cuando dice que la tierra, hablando de la tierra de Israel, estaba en caos, desordenada, vacía, y las tinieblas del abismo cubrían toda la superficie, pero el verso 3 dice: el espíritu de Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y ahí están los exilios. El espíritu de Elohim se entiende que va a ser el Mashiach. El Mashiach va a producir aguas, Teshuvah, retorno para los hijos de Israel. Y al final el espíritu de Mashiach va a prevalecer sobre los otros imperios. Muy interesante todo lo que nos dicen los sabios. Y todo esto lo vemos nosotros precisamente en este pasuk de acerca de la escalera del sueño de Jacob. Pero volviendo al aspecto del Tzadik, hay una conexión con lo que acaba de leer nuestro hermano Pablo en el Keter, en el libro de Yohanan, capítulo 1, del 41 al 51. Y así como hemos dicho, el año pasado lo estudiamos y vimos que Malachim ascienden y descienden no sobre la escalera, sino sobre Jacob. Es decir, que Malachim van a asistir al ser humano. En este caso también van a asistir al pueblo de Israel. Pero lo interesante es la lectura que leía nuestro hermano, y permítame un momento, por favor, voy a ubicarla aquí en la computadora. Lo leía nuestro hermano en capítulo 1, textualmente dice así, en la versión Corona de Jerusalén, dice el pasuk 43, dice: al día siguiente Yehoshua quiso partir a Galilea y se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Kefas. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese es del que, o sea, Felipe le va a decir a Natanael: ese del que escribió Moshe en la ley y también los Nevi'im, los profetas, lo hemos encontrado. Es Yehoshua ben Yosef de Nazaret. Y le respondió Natanael. O sea, lo que le está planteando Felipe a Natanael es de que encontraron al profeta, al ungido, que Hashem iba a manifestar para la redención del pueblo de Israel. Y Natanael, que es un tzadik, es un hombre muy elevado, de una buena conducta y buen testimonio, de Nazaret puede salir cosa buena, o sea, de la parte de Samaria puede salir cosa buena. Y le dice Felipe: ven y ve, y lo verás, vas a entender. Entonces dice que vio Yehoshua que se acercaba a Natanael y le dijo: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Wow, estos fueron palabras muy, muy fuertes. Un tzadik. Natanael era un hombre piadoso, un hombre de estudio, un hombre temeroso del Eterno, un hombre que aplicaba la Torá. Y Yehoshua, en su primer contacto, sin que Natanael hubiese conocido o hablado antes con Yehoshua, Yehoshua le va a indicar que él es un israelita de verdad. Es decir, Natanael es un israelita de verdad en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dice: ¿cómo es que me conoces? Y le respondió Yehoshua: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Este es un término único que encontramos en las Escrituras, pero en su contexto es un tecnicismo hebreo que habla de estar debajo de la higuera. Algunos han dicho que estar debajo de la higuera no representa estar debajo de un árbol. Estar debajo de la higuera
representa estar en un lugar especial en el Beit HaMikdash, en el segundo Beit HaMikdash, el que reconstruyó Herodes, un lugar especial conocido como la higuera, donde solamente accedían personas para estudiar Torah desde el rollo de la Torah, es decir, meditaban la Torah de las fuentes lo más originales posible. La higuera era un lugar donde no tenían acceso cualquier persona, sino hombres que de verdad alcanzaron un buen testimonio y podían ir a corroborar los estudios por medio de los textos sagrados que se tenían en ese lugar. ¿Qué es lo que le está diciendo Yehoshua a Natanael? Tú eres un hombre temeroso que buscas la verdad y que pasas mucho tiempo estudiando la Torah. Natanael nunca supo que Yehoshua también frecuentó ese lugar y aparte que también sabía quién era Natanael. Por eso Natanael le va a responder y le va a decir: Rabí, tú eres el Ben Elohim, el Mashiach, el rey de Israel. Y Yehoshua le contesta: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a Malahim de Elohim. Nuevamente no dice bajar y subir, sino subir y bajar sobre el Ben Adán, sobre el Hijo del Hombre. Esta porción del Keter nos conecta con la porción de la Torá. Si decimos nosotros que la escalera son los Sadikim, decimos nosotros que los Malahim no descienden para beneficio de la escalera, sino para beneficio de Jacob, es decir, lo hacen solamente para él, primero suben y luego bajan. Esto nos va a enseñar un principio en cuanto al servicio del rezo. En Gilgalut se nos va a decir que hay un malach que recibe las oraciones de los Sadikim y los lleva al altar de la presencia del Eterno. Y son las oraciones de los Sadikim. ¿Cómo funciona esto que malachim suban y desciendan? Cuando alguien está orando, cuando alguien está haciendo plegarias, tefilá, por amor a Hashem y amor al prójimo, entonces estos malachim llevan las oraciones de los Sadikim, lo presentan ante el Eterno y luego vuelven con la respuesta de las oraciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a considerar que hay un sadik y este sadik ve que hay muchos enfermos en su comunidad, en su ciudad, en su nación, y que mucha gente está muriendo, está partiendo de este mundo, está dejando ya de manifestarse en este mundo. Entonces este sadik, por el hecho de ser un sadik, eleva plegarias continuas ante el Eterno. Esas plegarias son llevadas hacia el Eterno, y cuando este sadik luego va a orar sobre cada persona para que sea sanado por el Eterno, el malach vuelve para causar la sanidad. Cuando el sadik ve que hay muchos atormentados por problemas mentales en la comunidad, el sadik ora al Eterno y el Eterno como respuesta manda un malach que cause la liberación de esas enfermedades sobre estas personas. Cuando el sadik empieza a orar porque ve a muchas personas que no tienen qué comer, como esa viuda de Sarepta, por ejemplo, no tienen qué comer, el sadik ora y el Eterno envía un malach que multiplica el aceite y la harina y que multiplica los peces y el pan y que todos los hambrientos pueden comer. Entonces esto funciona así. Los malachim son los que llevan nuestras oraciones y traen nuestras respuestas. Por eso primero suben y luego descienden. ¿Qué es lo que le está diciendo Mashiach? ¿Qué es lo que le está diciendo Yehoshua ben Yosef a Felipe? De cierto te digo que desde ahora verás el cielo abierto y a malachim de Elohim subiendo y descendiendo sobre el Ben Adam. Es decir, va a empezar a actuar el Sadik Gadol, el Mashiach, va a empezar a actuar, va a ver la necesidad de la redención,
va a poder preparar los caminos para la redención y en el proceso va a sanar a muchas personas y en el proceso va a liberar a muchas personas y en el proceso va a dar de comer a muchos necesitados y en el proceso va a traer sanidad a tantas personas, pero no por obra de él, sino porque él le va a pedir al Eterno, un malak va a subir con la oración del Tzadik Gadol y el Eterno va a responder a su respuesta con los milagros. Nosotros vemos que en todo el texto del Keter no encontramos un aspecto donde digan y Yohanan o Kefa o Natanael o alguien vio cómo los malachim descendían sobre Mashiach. No lo vemos eso. Pero sí vemos que ellos atestiguan que Mashiach, al iniciar su ministerio, por así decir, al darse a conocer públicamente, porque el Mashiach se tiene que dar a conocer, primero lo tienen que reconocer. Él empieza a enseñar Torah y en el proceso muchos enfermos lo traen y a muchos enfermos él no sana. Hashem sana por medio de él, porque Mashiach es el Tzadik, es la escalera, es lo que conecta al Eterno con este mundo. Mashiach no sana a nadie, Mashiach no libera a nadie, Mashiach no resucita a nadie, sino que es Hashem. Y Hashem trae sanidad por medio de la plegaria del Mashiach, que es respondida por el Eterno, y muchos enfermos le son traídos, muchos endemoniados, muchos que tienen problemas mentales, lo traen al Mashiach, muchos lunáticos vienen al Mashiach, y Mashiach, simplemente el Tzadik, hace que los ángeles suban con sus plegarias, y el Eterno responde, y todos son sanados, y todos son liberados. Él es la escalera, Él es el Tzadik, que conecta el mundo superior con los mundos inferiores, o los mundos superiores con nuestro mundo. Y empieza a manifestarse lo que vio Jacob, que es el Tzadik, el medio de conexión con el Eterno, pero también es el medio que trae respuestas del Eterno a las personas en este mundo. Eso sí, van a detallar los Talmidim de Mashiach, lo van a detallar, porque ese es el entendimiento, que suben y bajan malachim sobre el Hijo del Hombre. Por eso Mashiach luego nos va a decir, todo lo que ustedes pidan en mi nombre al Padre, Él os concederá. ¿Qué es esto de pedir en su nombre? Es decir, considerar que Él es nuestro Maestro y que Él ya lo hizo y nos enseñó cómo hacerlo. Todo el que sigue los procedimientos que hace Mashiach, sus enseñanzas, todo lo que pida el Padre, también lo va a recibir. Por eso es el Mashiach, por eso Él es el camino. En este contexto de la escalera, que conecta al ser humano en este mundo con el Eterno, tiene que pasar por Mashiach. Él es el camino, Él es la escalera, Él es el Sulam. Él va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no sigue mis enseñanzas, si no lo hace en mi nombre, si no perpetúa mis enseñanzas en su forma de vivir. No van a poder conectarse con el Padre. Y no está diciendo que usted no le puede orar al Padre, está hablando de otra cosa. Está hablando, como han dicho los sabios, y esto es un concepto muy judío, que el Tzadik es el intermediario, es el mediador. No que usted ya no puede hablar con el Eterno, no es ese el concepto, sino que usted vea el comportamiento del Tzadik, imite las acciones del Tzadik, usted se esfuerce como se esforzó el Tzadik, y de esa manera usted se va a conectar con el Eterno, como el Mashiach está conectado con el Eterno, son Ejad, son uno. Ese es el concepto, no es que Mashiach hace todo el trabajo por usted. Usted tiene que elevarse, pero tiene que tener un camino. Y el camino de ascenso es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Mashiach. Por eso, cuando Mashiach pedía una cosa, Hashem le respondía. Y es a ese nivel que nosotros podemos llegar. Mashiach mismo lo dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis,
y aún mayores las haré, porque yo voy al Padre. Bien. ¿Qué es lo que nos quiere decir? El Sadik es la escalera. Es ese vínculo de conexión. Por eso nosotros, como han dicho los sabios, debemos hacernos de un maestro de Torah. Porque un maestro de Torah es un Sadik. No será como el Mashiach, pero está buscando ese ascenso. Y el maestro de Torah tiene una conexión profunda con el Creador. No solamente a través del conocimiento, no solamente a través del entendimiento, sino sobre todo de vivencia. Y aún de los rabinos, de los maestros de Torah, uno puede aprender más de lo que ellos hacen y dicen, actuando, viviendo la Torah, que lo que ellos enseñan. Usted cuando ve a un rabino que vive la Torah, sus acciones le dan enseñanza. Decía una rabanit, una rabina de México, Sheli Shayo, que ella, cuando veía a su maestro de Torah cómo se comportaba al momento de subir en los ascensores, de saludar a las personas, de ceder el lugar a los ancianos, cuando él estaba esperando una consulta y veía una persona mayor, el rabino se levantaba y le cedía el asiento, ella dice, wow, yo aprendí más de lo que mi rabino hacía que de lo que me enseñaba. Y lo que él hacía me impactaba tanto y que aprendía mucho. Y es eso lo que va a hacer el Sadik. El Sadik o el maestro de Torah nos va a conectar con el Creador porque él vive la Torah. Es en un nivel de vivencia, de experimentación. Ese es el camino de ascenso, el servicio a Hashem. No debemos quedarnos solamente con el conocimiento y con el concepto, porque eso nos va a conducir a la religiosidad. Nosotros tenemos que aprender de lo que nuestros padres nos enseñan a través de lo que relata la Torá, vivir como ellos vivieron, preparar nuestra vasija, preparar nuestras cualidades para luego ser depositarios de la Torá. Porque la Torá fue codificada al pueblo de Israel, pero ellos ya tenían las bases, los fundamentos de la conducta apropiada que viene de parte de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. En ese sentido nosotros tenemos que escuchar a nuestros maestros. Bueno, tenemos un maestro. El Mashiach dijo, no llamen rabí a ninguno sobre la tierra. Eso le dijo a sus talmidim, porque uno es vuestro rabí, Mashiach. Él es el Sadik. Y cuando nos conectamos con sus enseñanzas, entonces los mundos superiores se conectan a nuestra vida y nosotros podemos llegar a conectar a otras personas con el Creador. Bueno, podemos ahondar mucho más. Yo les recomiendo que puedan leer la revista, está muy interesante, los artículos, pero vamos a avanzar un poco, unos minutos más con relación a la porción de la Torá. Volvamos un momento a Bereshit, capítulo 28. Y va a decir lo siguiente. El Eterno le va a decir, permítame un momento, por favor. El Eterno le va a decir a Jacob que el lugar donde él está parado, yo soy el Eterno, tu Elohim, yo soy el Eterno, Elohim de Abraham, tu padre, y de Isaac, y la tierra sobre la cual estás yaces, a ti te la daré y a tus descendientes. Es decir, que Jacob está en el proceso de la salida, está saliendo de la tierra de sus padres, pero Hashem hace un pacto con él. Tienes que salir. Tú sí tienes que salir, porque tienes que refinarte en la adversidad, en el exilio, en las pruebas, en las persecuciones. Tienes que refinar tu emuná, tu obediencia hacia mí. Tienes que salir, pero volverás a la tierra. Esta es la tierra que yo pacté con tus padres. Es decir, que Jacob tiene que dejar su zona de confort, salir al exilio, vivir allá fuera la Torá, esforzarse por vivir la Torá, manteniendo el pacto con Hashem. Y si sale ileso,
vuelve para poseer la tierra. Y eso es lo que le preocupó a Jacob, es eso lo que le preocupó, y él por eso en el exilio, viviendo con una persona no adecuada, es decir, una persona muy perversa, a pesar de la perversión de esa persona, Jacob se mantuvo alineado a la voluntad de Hashem. Él no permitió permear la mala inclinación en su vida. Él se mantuvo dentro de los parámetros establecidos por Hashem. Y cuando usted estudia y lee los pasajes de Jacob, el sufrimiento de Jacob, cómo lo engañan, cómo lo hacen trabajar 2 veces por su esposa, luego en la crianza de sus hijos, él tiene muchos hijos, tiene muchas aflicciones, tiene muchas situaciones difíciles, muchas pruebas, pero él se sigue esforzando, él sigue manteniéndose firme, el que lo contrata le cambia los salarios una y otra vez a su conveniencia. Y es más, él empieza a trabajar tan duro, que inclusive le quita el sueño, es decir, su trabajo le quitaba horas de sueño, era un trabajo muy sacrificado. Imagínense 2 mujeres, tener 11 hijos. Y en esas condiciones Jacob se mantuvo fiel al Eterno. Jacob tuvo que salir de su zona de confort, afrontar dificultades en el exilio, afrontar dificultades ante el asedio de otra cultura, de otra forma de pensar, pero Jacob se mantuvo firme, íntegro, intachable. Y ese es el mensaje más importante que encontramos, o uno de los mensajes importantes que encontramos en la Torá. Hermano, para poder servir adecuadamente al Eterno tenemos que ser refinados. Tenemos que dejar nuestra zona de confort. Tenemos que afrontar nuestra responsabilidad de saber, por ejemplo, nuestra nación en Bolivia, nuestra nación está pasando una situación muy difícil a la cual nosotros no podemos ignorar. No podemos ignorar quedándonos en nuestras casas simplemente rezando, simplemente orando, clamando al Eterno, que el Eterno lo haga todo sin mi intervención. Nosotros tenemos que ser guiados a accionar de acuerdo a la Torá. Lo que es injusto, debemos denunciarlo. Lo que es justo, debemos apoyarlo. ¿Ya? No podemos estar en nuestra zona. Es fácil decir, yo voy a accionar mi fe, me voy a quedar en mi casa ayunando, rezando, mientras todo el mundo afuera está viendo mucho sufrimiento. Ese es mi trabajo, esa es mi labor. No, esa no es tu labor, es parte, no lo es todo. Hay que actuar, hay que accionar, hay que vivir, hay que iluminar a otras personas, hay que demostrar a otras personas el comportamiento de la Torá. Hay que ser un embajador de Hashem en este mundo. Debemos salir de nuestra zona de confort para crecer en el servicio de Hashem. Otra cosa interesante, vamos a ver la respuesta que le da Jacob a lo que él soñó. Porque una vez que él soñó, dice el verso 16, Bereshit 28, 16, y Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está presente en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: terrible es este lugar. Esta no es otra cosa que casa de Elohim, Betel, casa de Elohim, y esta es la puerta de los cielos. Jacob se despertó temprano en la mañana y tomó la piedra, ya no dice las piedras, tomó la piedra que había colocado alrededor de su cabeza y la puso en un pilar y vertió aceite en su cúspide. Es lo que decíamos, ¿de dónde sacó el aceite si él está huyendo, está despojado, no tiene nada? ¿De dónde sacó ese aceite? Jamín dicen que ese aceite le fue provisto desde el cielo. Y llamó a aquel lugar Betel. Sin embargo, Luz era el nombre original de la ciudad. Y Jacob hizo un voto diciendo: si Elohim ha de estar conmigo, ha de guardarme por este camino que voy,
dándome pan que comer y ropa que vestir. Y si retornare en paz a la casa de mi padre, y si el Eterno ha de ser un Elohim para mí, entonces esta piedra que he colocado como pilar será la casa de Elohim, y todo lo que me des haré de diezmarlo para ti. Estas son las palabras de Jacob, y con estas palabras termina el Perek 28, capítulo 28 de Bereshit. Algo interesante. El 28:20 dice: si el Eterno ha de estar conmigo, ha de guardarme por este camino que voy, dándome pan que comer y ropa que vestir. Pan que comer y ropa que vestir. Jacob no tenía nada. Jacob le pudo haber dicho: y si el Eterno me hace prosperar mucho y me hace rico y me da riqueza y me da bienes como los que yo tenía en la casa de mi padre. No, no dice eso. Dándome pan que comer y ropa que vestir. Miren, hermano, esto es lo fundamental, esto es lo esencial. ¿Cuántos de nosotros, y seamos sinceros, cuántos de nosotros le pedimos al Eterno: Señor, quiero un auto, Señor, quiero una casa, no puedo congregarme porque estoy afligido, tengo que pagar el estudio de mis hijos en una gran universidad, por favor, bendíceme con esto, haznos prósperos, haznos ricos, bendícenos con toda bendición material también en este mundo? Jacob le dice: si tan solo le da pan para comer y ropa para vestir. Lo esencial. Miren cómo es Hashem. Hashem nos da lo esencial en abundancia. Vamos a poner ejemplos. Cuando uno anhela perlas, joyas, materiales o bienes materiales, nosotros sabemos que son muy valorados porque son muy escasos. No hay en grandes cantidades. Son muy escasos, solamente algunos tal vez lo pueden llegar a poseer. Pero lo esencial está en abundancia. La gente, a veces muchos se enfoca en lo que no es abundante, en lo que es exclusivo, y quieren tener lo exclusivo, pero no se dan cuenta que Hashem les da muchas cosas en abundancia y es lo esencial. Por ejemplo, las cosas esenciales de parte del Eterno Él las da en abundancia. Hay algunas personas que seguramente quisieran ir a comer en un restaurante un caviar, un plato de caviar. Qué rico es el caviar, qué exclusivo es el caviar. No es para todo, pero sin embargo el Eterno da agua en grandes cantidades para todo. Una persona puede vivir sin comer caviar, pero no puede vivir sin beber agua, porque el agua es esencial. Y hay en abundancia, y está al alcance de todos. Bueno, por lo menos de la mayoría. Hay lugares donde de verdad es algo muy limitado. Pero el agua, a pesar de que está al alcance de todos, también es limitado. Sin embargo, el aire que respiramos es abundante. Hashem, todas las cosas esenciales y necesarias que nosotros llegamos a necesitar para desarrollar nuestro servicio, nos las da en abundancia. Pero la gente siempre quiere lo que es exclusivo, lo que es diferente. Y se esfuerzan por esas cosas, por seguir esas cosas que no son esenciales para nuestro servicio al Eterno. Y eso es lo que nos enseña Jacob. Jacob dice: solamente dame pan para comer y ropa para vestir. Esto es lo esencial para servirte. Pero ¿cuántos quieren y dicen: no, ¿sabe qué, padre? Quiero este trabajo, y cuando tenga este trabajo, cuando tenga esta holgura, te voy a servir y voy a edificar yeshiva y voy a comprar terrenos para edificarte una quejilá, una casa de estudio? Y están toda su vida persiguiendo estas cosas y no pueden llegar a concretar el servicio al Creador. Salgamos de nuestra zona de confort.
Pidamos, como dijo el Mashiach, Yehoshua ben Yosef. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden solamente para su propio beneficio, para su propia conveniencia. Pero al que pide se le dará. Al que toca se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si vuestro hijo le pide huevo, le dará una serpiente? Si le pide pan, le dará piedra. ¿Cuánto más el Padre os dará a ustedes el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, si se lo pide? La inspiración divina no es para saciarme yo solo. Es para traer la redención a todo el mundo. Lo esencial lo tenemos. Lo que pasa es que no salimos de nuestra zona de confort. ¿Cuántas personas sin un celular no viven? Los hijos a los padres todo el tiempo que el celular. Hay cosas en las cuales nosotros debemos centrarnos en lo esencial. Pan para comer y ropa para vestir. Y luego trabajar en este mundo hasta realizar la voluntad de nuestro Padre. Lo esencial, hermano, lo tenemos al alcance, en abundancia. Dejemos de enfocarnos en las cosas que tal vez no es lo que necesitamos. ¿Ya? Y bueno, aquí dice también, y si retornar en paz a la casa de mi padre, y si el Eterno ha de ser un Elohim para mí, entonces esta piedra que he colocado como pilar será la casa de Elohim, y todo lo que me des habré de diezmarlo para ti. El Maaser. Es importante la edificación de la casa de Hashem por medio de nuestra fidelidad en cuanto a nuestros recursos. Todo esfuerzo espiritual necesita un apoyo económico. Fíjense que cuando Jacob va a volver del exilio, va a salir de la casa de Labán para encontrarse con Esab, en un momento él se aparta de sus familiares y él vuelve hacia atrás porque algunas cosas, algunas piezas, algunos utensilios se habían quedado atrás. ¿Qué hizo Jacob? Jacob volvió a buscar esos utensilios. ¿Por qué? Porque una persona de Torah valora y le da un valor especial a lo que ha conseguido en el camino de la Torah. Porque lo que se ha conseguido en el camino de la Torah es para el servicio al Creador. Él tiene en mente que tiene que diezmar de todo lo que le ha dado el Eterno. Y por eso va y se preocupa por esas cosas que aparentemente son materiales, pero él las consiguió con mucho esfuerzo, con mucho valor, y tienen un valor elevado para el Sadik. Cada uno de nosotros, todo lo que conseguimos en el camino de la Torah tiene que ser muy, muy elevado. Algunos van a conseguir muchas cosas, otros muy pocas cosas, pero todo lo que se consigue en el camino de la justicia tiene gran valor. Y Jacob fue detrás de esas cosas porque eso le iba a servir para el servicio del Creador. Debemos aprender a valorar lo que Hashem también nos da. No debemos menospreciar lo que hemos obtenido en el camino de nuestro servicio al Creador. Las cosas materiales pueden servir para elevarnos espiritualmente. Y en este caso, los bienes materiales como el Maaser sirven para sustentar las casas de estudio, sirven para sustentar las yeshivot, sirven para sustentar a los que se dedican a tiempo completo al servicio de la Torah, a la enseñanza de la Torah. Debemos comprometernos con el proceso de la redención, y la redención solamente se va a dar en la medida de que la difusión de la Torah se dé en todo el mundo. Tenemos que comprometernos con eso. Para eso tenemos que comprometer también nuestros bienes, es decir, lo que la Torah nos exige simplemente. No, pero es que el Maaser solamente es en la tierra de Israel. Muy bien, el Maaser técnicamente se lo recibe en la tierra de Israel,
para los Levín, los Kohanim, y de los granos que se producen en la tierra de Israel. Eso técnicamente es así. Pero también el compromiso de sustentar las casas de estudio, los lugares donde somos bendecidos con el conocimiento de la Torá, es nuestra responsabilidad. Y para eso podemos destinar esos bienes, aunque no sean considerados como diezmo, sí son muy bien considerados como el sustento para que sigamos nosotros reuniéndonos, aprendiendo Torá, edificándonos y ayudando y asistiendo a otras personas. Las cosas materiales que el Eterno nos entrega sirven para elevarnos espiritualmente. Eso siempre lo va a tener en cuenta el Tzadik. Por eso todas las cosas que consigue el Tzadik las valora, hermano, las cuida, las aprecia. Y ya nos ha pasado que en un momento puede ser que una cuerda en una guitarra se haya fregado porque se fregó. Y porque falta una cuerda, vamos a dejar de servirle al Eterno. No, ¿qué tenemos que hacer? Vamos y compramos utilizamos recursos materiales y reponemos y volvemos a darle un servicio de excelencia a nuestro Padre. Los bienes materiales para el Tzadik sirven también para elevarse en el servicio a Hashem y deben ser muy valorados. Hermanos, la comunidad no recibe ayuda de nadie. Y siempre decimos esto, no necesitamos que de otras naciones nos manden recursos para que nosotros vivamos la Torah aquí. Ese es un mal concepto, Hermanos, ustedes que están escuchando estas enseñanzas, no se olviden y mándennos sus recursos, mándennos para que nosotros nos sustentemos. No, eso no funciona así, no es Torah, eso no es Torah. En cada lugar Hashem nos permite vivir la Torá y por la Torá vamos a ser sustentados en cada nación. No necesitamos que nos manden y no necesitamos mandar. Una persona que vive Torá, por la Torá va a ser guardado y sustentado. Va a ser bendecido por la Torá, como dice el hermano David. Unos buscan la bendición pero sin vivir la Torá. Y otros estudian la Torá y nunca son bendecidos. Porque estudian y no viven. En el lugar donde estamos y vivimos la Torá, por la Torá seremos bendecidos. Y por la Torá podremos sustentar nuestras casas de estudio. No necesitamos que nos manden recursos. Hablaría mal eso de nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos bendice si nunca tenemos nada? ¿No hay bendición? Pues no hay Torá. Pero los bienes materiales para el Tzadik, para el que guarda Torá, son un medio para perfeccionar nuestro servicio al Creador. Y por eso tenemos casas de estudio. Y por eso nos estamos comprando libros. Y por eso estamos teniendo... Bueno, todavía no tenemos el internet en la comunidad. Eso habla mal de nosotros. Deberíamos ya tener. No lo tenemos. Lo vamos a tener en su momento. Pero de los ingresos materiales que nos da el Eterno, es nuestra obligación, es nuestro servicio sustentar las casas de estudio. Así que, hermano, Jacob nos enseña mucho porque él es el elegido. Él es el elegido para establecer la familia que luego va a ser el pueblo de Israel y que luego va a ser luz a las naciones. Y una nación de reyes y Kohanim. Entonces, miremos nosotros las acciones de nuestros padres. En este tiempo del fin, el corazón de los hijos volverá al de los padres y el de los padres tiene que volver, tiene que manifestarse como nuestros padres vivieron. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo. Y Baruch Hashem, que aunque todavía no hablamos el hebreo, no lo hacemos en hebreo, y no ha venido un rabino todavía a enseñarnos cosas profundas de la Torá, pero con los medios que nos ha dado el Eterno estamos elevándonos en el servicio y estamos ayudando a otros a elevarse en el servicio, porque de eso se trata. Vivir para servir al Creador y servir a nuestro prójimo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.